Muy buenas noches, mi nombre es Noemí Mojarrón Gaspar, soy de la carrera de fisioterapia. El día de hoy vamos a estar abordando un tema que es la extensión de cadera, según el libro de Daniels. Vamos a estar hablando de varios temas muy importantes, como para poder abordar un poquito más a fondo el tema, el origen, la inserción de los músculos que trabajan en lo que es la extensión de la cadera. Bueno, como primer punto vamos a tener el músculo, que es el glúteo mayor, que es el ilíaco, el glúteo posterior del fémur. Su inserción es el fémur en la tuberosidad del glúteo. Bueno, también va a estar la cresta ilíaca posterior interna. También vamos a ver el sacro, que es la cara posterior de la parte inferior. La cintilla iliotibial de la fascia lata. El coxis, la parte lateral. El ligamento sacrotuberoso, los aponeurosis sobre el glúteo medio. La otra que vamos a ver es el semitendinoso. Su origen va a estar en la tuberosidad isquiotibial, en la zona superior. Su inserción va a ser la tibia, la diáfisis interna proximal, también llamada como pata de ganso. Otra de su origen va a ser la aponeurosis entre los dos músculos. Lo segundo va a ser el cinemembrana, que este va a ser, está en su origen en la tuberosidad isquiotibial. Y su inserción va a ser la tibia, los cóndilos internos en la cara posterior. También va a estar el ligamento popliteo oblicuo de la articulación de la rodilla, los aponeurosis sobre el músculo distal. También va a estar el bíceps femoral, la cabeza larga. Su origen va a ser la tuberosidad isquiotibial. Y su inserción va a ser el peroné, la cabeza. La tibia en el cóndilo externo y la aponeurosis. Otros van a ser los aductores mayores, inferiores, los glúteos medios, los posteriores. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de los grados. Vamos a tener los grados que van a estar con una numeración. Bueno, vamos a tener el grado 5, este va a ser un grado normal, el grado 3, que es un grado bueno, y perdón, el grado 4, que va a ser un grado bueno, el grado 3, que va a ser un grado regular. Bueno, estos van a estar constituidos por un conjunto de todos los músculos extensores de la cadera. La posición del paciente, él va a estar de cúbito prono en las extremidades. En las extremidades superiores pueden estar por encima de la cabeza o a los lados de la camilla. Bueno, hay que notar en la presencia de una contractura en la flexión de la cadera. Bueno, pasemos de inmediato a la prueba escrita de la prueba de la cadera en la extensión de la cadera. En la flexión de la cadera, bueno, la posición del terapeuta va a estar de pie en el lado de la extremidad inferior sometida a la prueba a la altura de la pelvis. Bueno, vamos a ver la figura 6 y 20. Se muestra al terapeuta del lado contrario para que no dificulte la visualización. Se coloca la cara posterior de la pierna por encima del tobillo. La mano contraria puede utilizar para estabilizar o mantener la alineación de la pelvis en la región de la espina en la parte posterior. Bueno, esta prueba es la más complicada porque el brazo de la palanca es un poquito más largo. Bueno, posición alternativa. Bueno, la mano que pone resistencia se coloca en la cara posterior del muslo inmediatamente por encima de la rodilla. Bueno, esta prueba resulta menos difícil. No es posible, bueno, aplicar una resistencia óptima porque el brazo de palanca es más corto. Tal razón, no se recomienda la opción. Bueno, vamos a ver el grado 2, que aquí vamos a la deficiente, a la parte deficiente. Bueno, la posición del paciente va a estar de cúbito lateral con la extremidad inferior sometida a la prueba de la parte superior, la rodilla, en la extensión de la sostenida por el terapeuta y la pierna es flexionada para conseguir la estabilización. Bueno, la posición del terapeuta de pie detrás del paciente y a la altura del músculo. El terapeuta sostiene la extensión inferior sometida a la prueba inmediatamente por debajo de la rodilla, sujetada al pie. La mano contraria se coloca sobre la cresta ilíaca para mantener la alineación de la pelvis de la cadera. Bueno, la prueba, el paciente extiende la cadera a lo largo de toda la amplitud del movimiento. Instrucción del paciente, haga retroger de la pierna hacia mí, o sea, mandarla hacia atrás. Grado 2. El grado 2, el paciente completa toda la amplitud del movimiento de extensión en posición de cúbito lateral. Bueno, el grado 1, el vestir de amplitud o grado 0, que es nulo, o sea que el paciente no tiene movilidad. Posición del paciente de cúbito prono, posición del terapeuta de pie en el lado en el que realiza la prueba. A la altura de la cadera, palpar los isquiotibiales en un lado profundo de tejido con los dedos, en la tuberosidad isquiotibial. Bueno, como se puede ver en la imagen, el glúteo mayor mediante la presión digital profunda en el centro de la nalga y las fibras superiores e inferiores. La prueba del paciente intenta extender la cadera en posición de cúbito prono, que eso significa boca abajo, o intenta juntar las nalgas. Instrucciones del paciente, intenta levantar la extremidad inferior de la camilla. O le pedimos al paciente que pueda juntar un poquito las nalgas. Bueno, el grado 1 es, bueno, como indiqué, contracción palpable de los isquiotibiales o del glúteo mayor, pero sin movimiento articular visible. La contracción del glúteo mayor estrecho y el pliegue del glúteo. Grado 0, que como lo indiqué es un grado nulo, sin contracción palpatoria. La prueba de extensión de la cadera para aislar los glúteos mayores. Bueno, aquí como comenté, vamos a tener el grado 5, que es un grado normal, grado 4, que es un grado bueno, y el grado 3, que es un regular. En la posición del paciente es de cúbito prono, con la rodilla flexionada a 90 grados. Ahí tenemos que notar que en presencia de contractura en la flexión de la cadera, no utilice pruebas, sino la extensión de la cadera modifica para extensores de cadera. No tratar que el paciente haga otros movimientos porque vamos a estar palpando otros músculos que no participan en la extensión de la cadera. La posición del terapeuta, pues nosotros vamos a estar de pie al lado, al lado en el que realizamos la prueba a la altura de la pelvis. Tenemos que tener en cuenta, en la ilustración se muestra el terapeuta en el lado incorrecto, para no dificultar la visualización. La mano de resistencia se ahueca sobre la cara posterior del músculo inmediatamente por encima de la rodilla. Con la mano contraria puede establecer o mantener la alineación de la pelvis. Para la prueba, el grado 3, en ocasiones es necesario sostener la rodilla y flexionar, sujetar el tobillo. La prueba, el paciente extiende la cadera a lo largo de la amplitud, movimiento posible, manteniendo la flexión de la rodilla. Las resistencias se aplican en la dirección descendente, recta, hacia el suelo. Introducción, le vamos a pedir al paciente eleve el pie hacia arriba.
Bueno, el grado 5 es un grado normal, el paciente completa toda la amplitud del movimiento disponible, manteniendo la posición final contra el paciente máxima. El grado 4 es un grado bueno, que el paciente puede mantener la posición en la extensión inferior contra su resistencia e intenta es un intento moderado, o sea, no va a lograr toda la amplitud. El grado 3 es un grado regular, el paciente completa toda la amplitud del movimiento manteniendo la posición fija, pero no da ninguna resistencia al paciente. Bueno, el grado 2 deficiente. Y el grado 1, vestigio en actitud. La posición del paciente de cúbito lateral con la extremidad inferior sometida a la prueba, en la parte superior de la rodilla. Esta flexión se sostiene por el terapeuta, como estamos viendo, la terapeuta va a coger para poder ayudar. La cadera y la rodilla de extremidades inferior contraída. Debe estar flexionada para aportar estabilidad. Posición del terapeuta, el terapeuta va a estar de pie del paciente y a la altura del músculo. Bueno, hay que notar que en la ilustración se muestra el terapeuta en el lado incorrecto, o sea, del lado incorrecto, eh, sostiene la pierna superior del paciente, el antebrazo eleva y la mano bajo la rodilla, flexiona. La otra mano se coloca sobre la pelvis para mantener la amplitud postural. La prueba. El paciente extiende la cadera con la rodilla sostenida y flexiona. Instrucción que le vamos a pedir al paciente. Haga retroceder la extremidad inferior para a sí mismo. Vamos a pedir al paciente que haga retroceder la extremidad superior para sí mismo. Bueno, en el grado 2, deficiente, el paciente completa toda la amplitud del movimiento en posición de cúbito lateral. Bueno, en el grado 1 podemos observar que esta prueba se identifica al realizar para lograr un grado 1 o grado 0 para extensión de la cadera conjunta. El paciente está en decúbito prono e intenta extender la cadera o juntar las nalgas, mientras el terapeuta palpa el glúteo mayor. Vamos a seguir con la siguiente. Bueno, vamos a tener la prueba de extensión de la cadera modificada para tensión y flexión de la misma. Aquí vamos a ver que la posición del terapeuta va a ser de pie al lado de la extremidad inferior sometida a la prueba. Bueno, ahí se puede mostrar el terapeuta en el lado contrario para no dificultar la visualización. La mano utilizada para aplicar resistencia se ahueca sobre la cara posterior del músculo inmediatamente por encima de la rodilla. La mano contraria estabiliza la pelvis lateralmente para mantener la posición de la cabeza y la propia de la pelvis. Bueno, la prueba. El paciente extiende la cadera a lo largo de la amplitud del movimiento disposible de la amplitud. Extiende la cadera, disminuye cuando la rodilla está en flexión. Mantiene la rodilla en extensión, se evalúa todos los músculos extensores de la cadera, la rodilla flexionada, se evalúa solo el glúteo mayor. Se pone resistencia en dirección descendente hacia el suelo. Bueno, instrucción, el paciente le vamos a pedir que eleve la pierna del suelo todo lo que pueda. Bueno, vamos aquí a ver el grado 5, que es un grado normal, que es que el paciente completa toda la amplitud. El grado 4, que es que el paciente complete toda la amplitud del movimiento y extienda la cadera. En nota debemos de tener en cuenta que debido a la potencia intrínseca de los músculos, a los extensores débiles con frecuencia se les asigna un grado más alto que les corresponde, manteniendo la posición de la extremidad inferior contra una resistencia de interés o moderación. Bueno, en el grado 3 regular, el paciente completa toda la amplitud del movimiento y mantiene la posición final, que es la resistencia. Bueno, en el grado 2, déficit. El grado 1, vestigio de amplitud. Y en el grado 0, que es nulo. Prueba de extensión de la cadera de cúbito supino. Bueno, una prueba alternativa para extensión de la cadera en la extensión de la cadera en decúbito supino. Esta prueba puede utilizarse para evitar el cambio de posición del paciente. Se han homologado un grado 5, 4, 3 y 2. Esta posición, que es N, 44 personas, terminan los pares desde fuera en la extremidad. Bueno, vamos a ver aquí los grados, como ya lo comenté. Bueno, vamos a ver la posición del paciente de cúbito supino con los talones fuera de la camilla, la extremidad superior cruzada, sotórax, o el abdomen. No dejes que el paciente empuje sobre la camilla con la extremidad superior. Debes medir, como le estamos viendo en la imagen, la amplitud de movimiento en la cadera para asegurarse aproximadamente 90 centímetros, alrededor de 69 la flexión. Esta es la distancia que debe levantar la extremidad inferior durante la prueba. Posición del terapeuta, de pie junto a la extremidad de la camilla. Ambas manos se ahuecan debajo del talón, como lo vemos. El terapeuta debe estar en una posición apropiada para aplicar la resistencia contra el músculo, que puede ser muy potente. Bueno, la prueba. El paciente presiona con el talón, las manos ahuecadas del terapeuta, intentan mantener la extremidad completa de extensión inferior, mientras que el terapeuta levanta la extremidad a 90 centímetros aproximadamente de la camilla. La única instrucción que se le debe dar al paciente respecto a la extremidad inferior contraída es que la relaje. Bueno, en notas no dejes que levante la extremidad inferior de la camilla, mantén la cadera fija con firmeza. El grado 5, bueno, vamos a ver que el paciente en el grado 5 le permite fijar posición neutra, extiende completa durante la prueba, la pelvis en la espalda se levanta. En el grado 4, que es un grado bueno, el paciente flexiona la cadera antes que la pelvis y la espalda se levanta y bloquea, como el terapeuta levanta la extremidad inferior. En el grado 3, él levanta completa la extremidad inferior hasta el final de la amplitud del movimiento y eleva la versión extremidad inferior extendida a grados en la flexión de la cadera. Y en el grado 2, que es un grado déficit, el paciente flexiona la cadera a una resistencia mínima. El terapeuta debe asegurarse que la resistencia notada sobrepase el peso de la extremidad inferior. Eso sería todo. Muchísimas gracias.